Bienvenidos de nuevo a Luchaverse, el canal que destapa las verdades ocultas del ring y más allá. Imagina un ícono que dominó arenas, pantallas y corazones durante décadas, pero que vivió bajo un velo impenetrable. Nunca mostró su rostro completo en público, jamás fue desenmascarado en combate y protegió ferozmente su vida privada. Él es el Santo, el enmascarado de plata, el héroe supremo de la lucha libre mexicana. Hoy vamos directo al grano, la verdadera historia que pocos conocen, enfocándonos en su ascenso meteórico, su explosión en el cine, su vida secreta llena de amores, matrimonios y sacrificios, y el legado que dejó tras su partida. Prepárate, porque detrás de esa máscara plateada hay un hombre real, con pasiones, dolores y misterios que nadie te había contado así. Empecemos el combate. Desde su debut oficial como El Santo el 26 de junio de 1942 en la Arena México, Rodolfo Guzmán Huerta transformó la lucha libre. Empezó como rudo, pero rápidamente se convirtió en técnico supremo. Ágil, técnico, con un estilo que mezclaba fuerza, velocidad y astucia. Ganó títulos legendarios: el Campeonato Nacional de Peso Medio 4 veces, el Welter Nacional 2 veces, el NWA World Middleweight 4 veces, y formó tríos icónicos con Blue Demon y Mil Máscaras, conocidos como los Tres Grandes. Su reinado no fue solo deportivo, fue cultural. En los años 50, las historietas de José G. Cruz lo convirtieron en un superhéroe de masas. Santo, el enmascarado de plata, vendía millones de ejemplares semanales. El público lo veía combatir villanos atómicos, monstruos y criminales, siempre defendiendo a los débiles. Pero lo que pocos saben es cómo mantenía el secreto absoluto. Viajaba con máscara puesta, comía en privado para no quitársela y rechazaba cualquier foto sin ella. Su juramento era sagrado. La máscara era su identidad, su escudo contra el mundo. En el ring, enfrentó a rivales feroces como Black Shadow, Cavernario Galindo y Blue Demon, en máscaras contra máscaras legendarias. Ganó casi todas, preservando el misterio. Mientras el público lo idolatraba como invencible, Rodolfo equilibraba una agenda brutal. Entrenamientos diarios en la Arena Coliseo de Guadalajara con Cuauhtémoc el Diablo Velasco, giras por México y el extranjero, y la presión constante de ser un símbolo nacional. Esta era la base de su grandeza. Un hombre que, bajo la plata, construía un imperio mientras ocultaba su humanidad. En 1958, Fernando Osés lo invitó al cine, y el Santo aceptó. Su debut fue explosivo. Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales, rodadas en Cuba antes de la Revolución. Estas películas de bajo presupuesto, con efectos caseros y tramas locas, fueron éxitos masivos en México, Latinoamérica, Europa e incluso el Medio Oriente. Protagonizó 52 filmes entre 1958 y 1982. Santo contra los zombies. 1961, donde lucha contra muertos vivientes. Santo contra las mujeres vampiro. 1962, con vampiras seductoras. Santo en el Museo de Cera. 1963. Santo versus La hija de Frankenstein. 1971. Y cruces épicos como Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. 1972. Estas cintas camp y surrealistas lo convirtieron en ícono global, exportadas como joyas del cine de culto mexicano. En el set, todo era bajo secreto. Filmaba con máscara, su contrato exigía privacidad extrema y evitaba interacciones personales. Pero la fama traía tensiones. Su primer matrimonio, con María de los Ángeles Rodríguez Montaño, casados en 1940, dio varios hijos, incluyendo a Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez, quien nacería en 1962 y se convertiría en el hijo del Santo. La relación se desgastó por la vida nómada de Rodolfo. Giras constantes, rodajes interminables y la obsesión por ocultar su identidad familiar.
Se divorciaron en 1975, tras décadas de altibajos. Mientras el mundo lo veía como héroe invencible en pantalla, Rodolfo lidiaba con la soledad de la fama. Comía solo en camerinos, rechazaba fiestas y mantenía distancia emocional. Sus películas no solo entretenían, ocultaban al hombre exhausto detrás del mito, un padre que protegía a sus hijos del escrutinio público. Aquí está lo que realmente nadie te contó. La vida privada de El Santo era un laberinto de secretos. Su primer matrimonio con María de los Ángeles produjo varios hijos. Al menos 10 en total se mencionan en biografías. Pero la presión del secreto lo hizo sufrir. Nunca presentó a su familia en público. Sus hijos crecieron sabiendo que su padre era El Santo, pero sin fotos ni apariciones juntos. Tras el divorcio en 1975, en 1981, Rodolfo se casó en secreto con Mara Vallejo Badager, una mujer de familia acomodada y empresaria. Esta unión fue discreta, ceremonia privada, sin prensa, y Mara se convirtió en su compañera hasta el final. Mara, viuda hoy, ha compartido anécdotas conmovedoras. Cómo El Santo llegaba exhausto de giras, pero siempre con una sonrisa bajo la máscara. Cómo protegía su privacidad incluso en casa. Hubo rumores de amores ocultos y romances discretos durante su carrera. Inevitable en un ícono tan carismático, pero nada confirmado públicamente. Lo que sí se sabe es su sacrificio. Rechazó desenmascararse por dinero o fama, priorizando el misterio sobre todo. Viajaba internacionalmente con máscara, comía en habitaciones de hotel solo y evitaba cualquier exposición. Era un hombre devoto a su familia, pero distante por necesidad. El hijo del Santo ha contado que su padre le enseñó disciplina y honor, pero nunca lo llevó al ring de niño para protegerlo. Esta doble vida, héroe público versus hombre privado, lo humaniza. Luchó no solo contra oponentes, sino contra la soledad que impone ser un mito viviente. En 1982, El Santo se retiró del ring en una ceremonia emotiva en la Arena México, jurando nunca quitarse la máscara. Pero el destino intervino. En enero de 1984, en contrapunto con Jacobo Zabludovsky, mostró parcialmente su rostro por primera vez, un gesto fugaz que estremeció a México. Días después, el 5 de febrero de 1984, sufrió un infarto tras una presentación en el Teatro Blanquita. Murió a los 66 años. Su funeral fue multitudinario. 10.000 personas lo despidieron, sepultado con máscara en los mausoleos del Ángel. Solo entonces, su identidad completa salió a la luz. Rodolfo Guzmán Huerta, el hombre detrás del mito. Su legado es inmenso, inducido al Hall of Fame de Wrestling Observer, 1996, Professional Wrestling, 2013 y WWE, 2018. Inspiró murales, parodias como El Santos, series animadas y El Orgullo Mexicano. El hijo del Santo continuó el legado hasta su retiro reciente, en 2025, y nietos como Santo Jr. lo mantienen vivo. El Santo no fue solo un luchador o actor, fue símbolo de resiliencia, honor y misterio. Su vida secreta, de amores protegidos, familias ocultas y sacrificios silenciosos, lo hace más grande que cualquier título. Y así termina esta revelación profunda en Luchaverse. Si te conmovió la verdadera historia de El Santo, sus glorias, sus secretos y su humanidad, dale like, suscríbete y activa la campanita para más leyendas desenmascaradas. ¿Qué otro ícono quieres que exploremos? Comenta abajo. Hasta la próxima batalla en Luchaverse. Aproximadamente 1320 palabras.